Saludos compañeros maestros. En esta ocasión me corresponde la tercera exposición de la materia de inteligencia artificial, en la cual el tema que se va a exponer es redes bayesianas y muchas cosas que influyen para que ésta haya sido creada. El maestro encargado de la materia, José Manuel Amado, y quien les habla, Erika Cristal Olguín Martínez. Bien, antes de entrar a lo que son las redes bayesianas, vamos a hablar un poco de la incertidumbre y el conocimiento. Cuando hay mecanismos basados en representaciones de conocimiento visto bajo lógica, bajo ese supuesto enunciado, el cual es que el hecho que razonemos debe poder ser evaluado como cierto o falso. Y también hay otro enunciado que dice que para poder razonar necesitamos todos los hechos a nuestra disposición. Estamos hablando de un razonamiento lógico basado en el conocimiento, donde siempre debe haber evidencias muy fuertes, o sea, evidencias tangibles que se puedan ver para llegar a la conclusión de que algo va a ser cierto o va a ser falso. Es decir, que esa resolución del problema tiene que llegar a esos dos extremos. Por tal razón, tiene algunos problemas que se encuentran en la práctica de este razonamiento. Uno de esos problemas es que el conocimiento para cubrir todos los hechos que son relevantes es muy difícil de que se puedan presentar todos los hechos como relevantes. O sea, de que se pueda decir cierto o falso a un hecho, un problema, sin dar la probabilidad de otras cosas, sin hacer múltiples razonamientos, sin dar apertura a otras posibilidades. También existe el problema de que los dominios se desconecten todos los hechos y reglas necesarias para resolver el problema. Otro problema sería que existen problemas en los que aún teniendo las reglas para resolverlo, no disponemos de toda la información necesaria o no tenemos la confianza absoluta en ella. Es decir, que no siempre en un caso se va a encontrar las pruebas ahí, siempre van a estar ahí evidentes, que todos lo puedan ver, sino que muchas pruebas están en la suposición porque no hay evidencias de ellas. Entonces, en este razonamiento, con incertidumbre, que es el que vamos a entrar, del cual pertenecen las redes bayesianas, aquí sí entonces hay un razonamiento donde se dan probabilidades, donde se dan posibilidades. Dentro de la inteligencia artificial se han desarrollado diferentes formalismos que permiten hacer razonamientos con incertidumbres. Nos fijaremos en dos de ellos que pertenecen a este razonamiento. El modelo probabilístico, modelos probabilistas, que son donde pertenecen las redes bayesianas, y los modelos posibilistas, que son de las lógicas difusas. En esta ocasión solo vamos a poder hablar de las redes bayesianas porque los dos temas son muy amplios. Los modelos probabilistas, aquí como vemos en la imagen, es totalmente opuesto al modelo determinista. O sea, es el que hablábamos anteriormente, que algo es cierto o es verdadero. Es una determinación de lo que va a pasar, pero en el modelo probabilístico hay múltiples posibilidades, el cual se debe evaluar para tomar una decisión. Los modelos probabilistas se basan en la teoría de la probabilidad, como su nombre lo dice. Las posibilidades se utilizan para modelizar nuestras creencias sobre los posibles valores que pueden tomar los hechos. Cada hecho tendrá una distribución de probabilidad asociada que nos permitirá tomar decisiones. Las probabilidades de un hecho podrán ser modificadas por nuestras creencias en otros hechos que estén relacionados. Es decir, que puede haber una relación en esa ocasión, sea cual sea el problema a resolver, que se relacione con el tema y se va a tomar también en cuenta, no simplemente si tiene que tener la evidencia ahí, sino que se va a razonar en que es una posibilidad de que haya pasado. Dentro de este modelo posibilista están las decisiones posibilistas. Aquí hay un ejemplo de qué sería una decisión posibilista. El ejemplo dice, cogerás
un paraguas mañana. O sea, siempre eso pensamos cuando vamos a salir. Lloverá, me llevo el paraguas o lo dejo. Aquí en el ejemplo dice, vivo en Barcelona, no llueve nunca. O sea, si no llueve nunca, una posibilidad sería que no va a llover. Entonces, la previsión es que haya nubes. Igual sí, igual no. O sea, una probabilidad de que haya nubes y que no llueva. Pero ahí la probabilidad más alta es de que no llueva, porque dice que en Barcelona casi no llueve. Pero ¿qué sucede? Que se evalúan otras posibilidades también. Dice ahí, hoy el suelo está mojado, pues mejor que lo coja. Entonces, como llovió ayer, puede ser que siga lloviendo en esos días. Esas son probabilidades que se deben evaluar en este razonamiento. No simplemente irse a lo concreto, sino evaluar las posibilidades que tenemos para tomar la decisión en ese caso. Teoría de probabilidades. La teoría de probabilidades viene de la rama de la matemática que estudia los fenómenos aleatorios, es decir, aquello cuyos resultados es una prioridad imprescindible. Puede pasar una cosa como puede pasar otra. También se ocupa de los llamados procesos estocásticos. Solamente vamos a dar detalles de qué términos son más comunes y cuáles son más importantes dentro de los modelos probabilísticos. Los axiomas de probabilidad son las condiciones mínimas que deben verificarse para que una función definida sobre un conjunto de sucesos determinen consistentemente sus probabilidades. A eso se le llama axiomas de probabilidad. Entonces aquí entramos a las redes bayesianas, que es como lo que ya el punto en sí de cómo podemos ver gráficamente todo lo que hemos hablado. Las redes bayesianas modelan un fenómeno mediante un conjunto de variables y las relaciones de dependencia entre ellas. Las redes bayesianas son representación gráfica, dependencias para el razonamiento probabilístico, en las cuales los nodos que hablamos en el tema anterior, que son los nodos, que son esos circulitos, esos óvalos que vemos ahí, que representan variables aleatorias. En este caso, voy a mover aquí para que puedan ver, el contagio, la influencia, fiebre, dolor de cabeza, son las diferentes variables, ¿verdad? Que se pueden representar, diferentes nodos, la variable aleatoria. Y los arcos representan relaciones. Los arcos son las flechitas, lo habíamos dicho también en el tema anterior, de dependencia directa entre las variables. Es decir, que los arcos o relaciones son lo que determinan, ¿verdad? Como el problema. Si los arcos relaciones fueran solamente nodos o variables al azar, que no se sabría qué quieren dejar dicho. Los arcos le dan significado. La variable a la que apunta el arco es dependiente de lo que está en el origen de este. Es decir, que son totalmente dependientes, que una depende de la otra o viene de la otra. Vamos a ver en el ejemplo, dice aquí, por ejemplo, contagio. Del contagio hay muchas enfermedades que tú te puedes contagiar, muchas probabilidades de que tú te contagies de influencia, pero también hay una probabilidad que te contagies de algún otro virus. Entonces, en esta posibilidad fue influenza, pero hay muchos tipos de evidencia cuando que tú tengas influenza, muchos síntomas. Probablemente te puede dar fiebre y dolor de cabeza, pero a otros cuerpos, depende del cuerpo, a otro cuerpo es una probabilidad de que le dé solamente fiebre o que simplemente le dé alguna tos o simplemente le dé malestar del cuerpo. Entonces, esas son probabilidades que pueden haber. Entonces, así se grafica un ejemplo, ¿verdad?, de una red bayesiana para que vamos entendiendo a lo que se refiere. Podemos interpretar una red bayesiana de dos formas. La distribución de probabilidad es una, la que representa la distribución de probabilidad conjunta de las variables representadas en la red. Un ejemplo sería esa simple relación que hay ahí, esa simple distribución. Nosotros hemos visto en la matemática ya las leyes de distribución, donde P se distribuye con cada uno de los elementos que hay dentro del paréntesis. Podemos interpretar a una red bayesiana de dos formas. La otra forma sería la base de reglas. La primera que dijimos fue la distribución, esta es la base de reglas. Cada arco representa un conjunto de reglas que asocian a variables involucradas. Por ejemplo, si I
Entonces, F, dicha regla está cuantificada por las probabilidades respectivas. Entonces, entonces F, dicha regla está cuantificada. Es decir, que son las bases de reglas. Cada arco representa un conjunto. En la inferencia de redes bayesianas, que para cerrar el tema, es una técnica estadística, esta de inferencia de red bayesiana, en la cual a la adecuan para reunir las opiniones de expertos en el análisis de datos. Actualmente existe una amplia literatura que envuelve todas las teorías de la inferencia bayesiana y sus aplicaciones para el marco financiero y de negocios. Es decir, que esta red se utiliza mucho en ese ámbito financiero y de negocios porque es muy estadística, de probabilidad, de graficar para que puedan entender cómo podemos resolver algún problema dentro del área financiera y de negocio. Siempre se buscan las probabilidades que puede haber para que un negocio fluya, para que la finanza sea más alta. Entonces, esta red bayesiana se utiliza mucho en esas áreas, pero en la inteligencia artificial es muy importante y dependiente. La inteligencia artificial necesita la red bayesiana para poder hacer cualquier proyecto, ya que sin probabilidades, un proyecto que se implemente no puede llegar a pensar como un ser humano o a tener esa inteligencia que necesita asimilar a la de nosotros, porque eso es lo que quiere impulsar la inteligencia artificial, que darle a un objeto una inteligencia similar a la del ser humano. Y nosotros pensamos así, con un razonamiento probabilístico. Siempre pensamos, hago esto o hago aquello. Entonces nunca nos vamos a lo concreto, sino que siempre damos varias opciones. Espero que hayan entendido el tema de redes bayesianas y su importancia. Y hasta aquí toda esta exposición. Muchas gracias.